Poquito. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, y hablábamos de las fotos del verano, ¿eh? Mirá las fotos de Manes, ¿eh? Algunas se agachó para sacarse la foto. Ahí está, ¿ves? En posición de foto, Sí, ¿no? sí, sí. La gente le pidió en Pinamar. Pinamar y Cariló. Ahí está. Así ¿Qué estuvo. significa el que se saca la foto en Mar del Plata versus el que se saca una foto en Mar de las Pampas, Cariló, Pinamar? Bueno, a ver, en principio significa que está la rosca política trasladada a la costa atlántica. Es la rosca de Reyes, Es entonces. la rosca, pero de la política. Ok. La rosca bien entendida, ¿no? En el sentido de delinear alianzas, Sí. delinear candidaturas, para Sí. lo que viene, Hugo, Bueno. porque lo que viene son las elecciones, ¿no? Y lo que viene lo explica Gustavo Marangoni, que es politólogo, está en línea, le agradecemos el contacto. Buenas tardes, Gustavo, buen año. Hola, buen año para vos, para todos allí. Gracias por la comunicación, Hugo. Se viene la rosca de Reyes y otras roscas más, ¿no? Políticas. Todo el año es Pascua en rosca. En materia de rosca, todo el año es Pascua, digamos. Sí, ahí estaba viendo cómo mandaron a alguien que no cree en la crema pastelera, con lo bueno que estaba ahí. Pero hizo el esfuerzo, ¿eh? Hizo el esfuerzo. Es un esfuerzo, es un esfuerzo. Open No, mind bueno, para obviamente- dejarse convencer, sí. Obviamente que aquello de Mahoma y la montaña, ¿no? Ahora Claro. es Mahoma el que va a la montaña porque buena parte de la población que se puede tomar vacaciones, siempre aclarando, Sí. está en la costa y bueno, cada uno de los puntos de la costa es muy emblemático. Mar del Plata, si se quiere, es el más federal en el sentido de que recibe gente del interior del país, a lo mejor en mayores proporciones que otros puntos, Sí. que igual lo reciben, pero además es una ciudad mucho más grande. Recordemos que la población de Mar del Plata supera el 500.000 de habitantes largamente, los otros centros balnearios son más pequeños. Así que es de estilo, digamos, que todos los años, pero sobre todo en los años de campaña electoral, los políticos de todos los partidos, de todas las coaliciones, vayan y bueno, se muestren allí, como los están señalando ustedes, ¿no? Ahora, En mallas, saludando gente. Hay una campaña blanca, linda, de fotos, pero hay una campaña más oscura, me parece, que comenzó. ¿Qué ves de este 2023 que se arrancó con todo, ¿no? Porque muchas de las acciones políticas son, bueno, realmente preocupantes al menos, según varios analistas. Mira, Hugo, voy a tomar el término oscuro que utilizaste vos, que es más amable que otros que se usan para las campañas agresivas o ásperas, y yo creo que vamos a probablemente ingresar en una de las campañas más ásperas de la historia electoral ¿sí? argentina. Sí, sí. Me da la impresión, digamos, si no aparecen las soluciones, que haya culpables, por lo menos, ¿no? Digamos, siempre es un ayuda, título. digamos. O sea, si no hay soluciones, que haya Que haya culpables. culpable, Ajá. ¿no? Entonces, me parece que eso está digamos, como un recurso muy utilizado. Creo que lo hemos podido ver, no es que estamos hipotetizando, ¿no? Ustedes informan a diario, digamos, sobre las idas, las vueltas, las venidas, los adjetivos, las calificaciones. Y bueno, a lo mejor ahora un poco más amable en aquellos que están en la costa, pero muchas veces también diciendo, digamos, o dando definiciones que son muy cargadas. Ahora, el gobierno muy lejos de la gente y la gente descreyendo de la dirigencia o de la política como una herramienta para solucionarle o para cambiarle sus vidas. Entonces, ¿ese alejamiento qué puede producir finalmente? Mira, Hugo, el año 2022 terminó con el humor social arriba en el sentido del mundial. Todos estábamos re manija y todavía nos dura el tema del mundial. Humor social en ese sentido, ¿no? Como que nos teñimos todos de celeste y blanco, diciembre fue muy particular. El humor económico por el piso y el humor político por el subsuelo, digamos, porque evidentemente hay enojo, hay insatisfacción, hay cierto escepticismo. Entonces habrá que ver, porque nosotros tuvimos las últimas dos elecciones presidenciales, digamos, con superclásicos, digamos, las dos principales fuerzas políticas consolidando juntas el 90% de los votos, en las presidenciales estoy hablando. Habrá que ver si vamos a una presidencial de esas características o algo un poco más distribuido, no lo sabemos. Debemos especular porque vemos que en las elecciones del año pasado, ya sea por la izquierda que sacó el 8% a nivel nacional o por Javier Milei, José Luis Esper, que sacaron porcentajes, uno en la ciudad de Buenos Aires, el otro en la provincia de Buenos Aires, significativo, bueno, eso abre como un interrogante o la posibilidad al menos. Hablemos de algunos personajes de la política o personalidades. Arranquemos por ahí, Javier Milei y Esper. Hay un avance claramente de ese sector libertario que lo ponen a Milei casi en un tercio. Bueno, sería un 20 y pico %, pero para
para dividir en tres partes. ¿Qué pensás? Bueno, las distintas encuestas le dan como mínimo un piso de 15. Después Ajá. hay quienes le dan 20, hay quienes le dan un poco más, pero lo relevante es que evidentemente no fue un fenómeno solo del 2021, del 2020 post pandemia. Y cuando uno ve otros fenómenos parecidos en Brasil o en Estados Unidos o en España, en Italia, etcétera, parece que responde también a una suerte de tendencia a nivel internacional. Obviamente que en la Argentina, donde arrastramos, digamos, muchos años de inflación, de estancamiento económico, bueno, hay motivos, digamos, como para expresar el enojo y habrá que ver quién lo puede expresar de una manera más cabal o más firme. Lo ves jugando. Después te quiero preguntar por los jugadores que ves ahí compitiendo en el frente de todos y en la oposición. Pero Javier levanta la mano y prefiero no centralizar la entrevista, por favor. Sí, Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Javier. Yendo al terreno del oficialismo, estaba pensando, Cristina siempre ha sido esquiva a la hora de tratar de esquivar las internas, básicamente, ¿no? Lo hizo en 2019, lo hizo en 2015, internas a nivel presidencial, me refiero. ¿Vos crees que este año electoral, y es clave en su futuro, no solo político, sino también judicial, lo que pase en 2022, va a poder evitar la interna? Porque estamos hablando de que hay varios candidatos dentro del oficialismo, ¿no? Uno es Sergio Massa, por más de que él diga que es presidente, de que no es candidato. Algunos anotan a Axel Kicillof. Alberto Fernández, que guste o no guste, sigue siendo presidente y él se anota en la carrera. ¿Cómo ves este escenario dentro del oficialismo? Quizás, Javier, este año sea una posibilidad, si Cristina Fernández mantiene su decisión de no competir, que haya internas en el frente de todos, porque quizá le convenga, para darle volumen, ¿no? Justamente para darle volumen en las oportunidades que vos bien recordabas cuando Cristina era candidata, o en el 2015, no hubo paso. En realidad, el Frente de Todos o el Frente para la Victoria antes, a nivel presidencial, no tenía paso. Siempre la paso fue una herramienta más utilizada por la oposición que por el actual oficialismo. Lo cual es una paradoja, porque recordemos que en el 2009, digamos, fue creada la PASO por Néstor Kirchner. Y de alguna manera uno podría decir que alguien calentó el agua, pero el mate lo terminaron aprovechando digamos, desde 2015, sobre todo para acá, más lo que en su momento era Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio, que el oficialismo. Habrá que ver, yo creo que la característica es que la oposición tiene muchos candidatos y hasta acá el oficialismo ninguno, porque el presidente, después de haber manifestado en alguna oportunidad que quería hacer, bajó los decibeles, y hay otros que, bueno, podría ser, pero todavía no se animan. Pero contemos jugadores. Hablemos de algunos jugadores. Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, ya tomando mate en plena campaña. ¿Está bien? Sí, todo indicaría que es el que está en mejores condiciones para competir. Correcto. En la provincia de Buenos Aires por el oficialismo. Guado de Pedro a nivel nacional, ¿lo ves con el conocimiento suficiente? Porque es la figura elegida también por Cristina, me parece, ¿no? Y lo que pasa es que va quedando poco tiempo, Hugo. Y el capital más importante de un candidato es el conocimiento. Vos nombraste la palabra a mi criterio clave, que te conozcan, ¿no? Porque vos podés ser un fenómeno de persona, pero si lo saben tus amigos o el 10% o el 20% del padrón, estás en problemas. Bueno. Entonces el capital de conocimiento es fundamental. Y el tema de Cristina es la clave, me parece, porque el piso de Cristina, 25, menos, 28, lo que tenga de capital no es trasladable fácilmente. ¿Juega Cristina finalmente o no juega? Bueno, primero dijo taxativamente que no, recordemos el 6 de diciembre, luego de que se conociera el fallo con la condena en la causa de obras viales, ella enfáticamente dijo no voy a ser candidata. Luego, ya terminando el año, quizás abrió una puerta ambigua, y creo que esa ambigüedad es algo que ella usa con bastante naturalidad, y uno podría decir con bastante destreza, el tema de la sorpresa, la ambigüedad o el operativo clamor. Recordemos algunos años atrás cuando allá por el 2010-2011 decía no se hagan los rulos, dando a entender que todavía no había definido en ese momento si iba a ser o no
nuevamente candidata a presidenta. Entonces, el tema de la sorpresa, y yo creo Eso, también... Gustavo, perdón que te interrumpa, Paula Rossi te saluda, porque hablas Hola, del tema Paula, de la ¿cómo estás? sorpresa y creo que en la elección de 2019 fue clave esa sorpresa y esa candidatura inesperada de Alberto Fernández que finalmente le da la victoria al frente de todos. ¿Crees que para esta elección hay margen para que aparezca en el oficialismo algún candidato así que genere un efecto sorpresa o algo que deje incómoda a la oposición al momento de armarse? Bueno, uno podría decir que Cristina particularmente es muy afecta a ese tipo de juegos, ¿no? No solo con las candidaturas. Recordemos que un día nos levantamos y dijimos, sacó un libro. Un día presentó un candidato a presidente como Alberto Fernández. Otro día dijo que no iba a competir. Es decir, siempre como una intención de sorprender y dejar al otro, digamos, ahora que hay VAR, digamos, posición adelantada, ¿no? Tratando de obtener, exactamente, tratando de obtener alguna ventaja por lo que genera la sorpresa. Obviamente que está en una situación más compleja. ¿En qué sentido? Bueno, el oficialismo, también las encuestas señalan eso, no está en su mejor momento, está lejos de estar en su mejor momento, y entonces naturalmente eso le inclina la cancha, nos mantenemos en el ámbito futbolístico, le inclina la cancha en contra, en el sentido de que tenés que remar en lo que creo, y también todos los referimientos de opinión señalan lo mismo, es la principal preocupación de la sociedad desde hace mucho tiempo, claro, que es la economía, concretamente la inflación. Y te pregunto entonces por los tres que seguro juegan, ¿no? Me imagino, no sé, Javier tal vez tenga más información, me imagino a Massa haciendo todo lo posible por ser candidato. Nadie descarta a Scioli. Scioli es el que aparece a último momento y recordemos que estuvo cerca. Y muchos hablan de Zanini, bueno, aunque está lejos, otros hablan de Mansur, algún gobernador peronista que se sume. A ver, de lo que podemos ver en pantalla, uno dice, bueno, Javier Milei es candidato porque en principio no pareciera que vaya a ir a una interna dentro de la fuerza libertaria, digamos, con lo cual uno podría decir, se va a presentar a la PASO y va a obtener el piso suficiente como para pasar a la primera vuelta electoral. Luego, Cristina, por el momento que también está ahí en la imagen, respetamos su palabra, ya dijo que no se iba a presentar, fue lo último asertivo, después abrió la puertita, pero en principio no se presenta. Alberto Fernández en algún momento dio a entender, y cada tanto algunos de sus funcionarios más leales dicen, tiene ganas de presentarse, de eso dependerá también la candidatura o no de Scioli, que dijo Daniel, se va a presentar si el presidente no se presenta. Entonces ahí tenemos una incertidumbre. Y después, el otro que está en la imagen, Horacio Rodríguez Larreta, que si bien no ha exteriorizado, no ha explicitado que va a ser candidato, se mueve como Morales. Tal, y uno presume que dentro de Juntos por el Cambio, tanto él como Patricia Bullrich van a competir, y habrá que ver... Me parece que los dos ya en la oposición, hablando de la oposición, me parece que los dos sí ratificaron que van a ser candidatos. De bueno, hecho, en términos oficiales, obviamente que se mueven como candidatos y todos sabemos que... Pero en términos oficiales, esa formalidad de decir, bueno, acá estoy como candidato o candidata a presidente, se supone que tiene que pasar un poco más adelante. Creo que allí va a ser importante establecer cuál es el rol eventualmente que jugará Mauricio Macri, el expresidente. ¿Ambiciona ser también candidato? ¿Será o jugará el rol de armador? Y acá permítame un paralelismo histórico. En el año 99, Alfonsín, que era un hombre fuerte del radicalismo, de alguna manera bendijo la alianza sin ser candidato. Cristina en el 2019 integró la fórmula, se puso adentro para garantizar la coalición. Bueno, ¿por qué modelo elegirá más Mauricio Macri? Por el de Alfonsín del 99 en cuanto a construcción, me refiero, no es que esté comparando cada coalición. Ahora, en esta radiografía que estás haciendo, Gustavo, muy buena por cierto, se van a enojar tus amigos radicales, no mencionaste a ninguno. Morales y Manes. El doctor me decía Morales, Manes, bueno, hay varios, ¿no? Martín Lustó, que va aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo venía citando a los que veían la imagen, digamos, así que no está, pero obviamente está bien. Facundo tiene la decisión de ser presidente, también Cornejo. Algunos especulan con la posibilidad de fórmulas cruzadas, es decir, que haya un integrante del PRO y un integrante del radicalismo compitiendo contra otro integrante del PRO y otro integrante del radicalismo. Hasta el momento son especulaciones, inferencias, por eso digo que una cosa es moverse como candidato a presidente o candidata a presidenta, y la otra es efectivamente decir, bueno, acá estoy y
formalizo mi decisión de serlo. Claro, Para eso y me no parece que todavía hay que descartamos, esperar. no descartamos ni a Pichetto ni a López Murphy. Ahora, ¿a quién ves vos? ¿A quién ves picando en punta, ¿no? En un Juntos por el Cambio con su interna cada vez más álgida. Bueno, creo que allí también los sondeos de opinión hablan de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en ese orden. Algunas encuestas a lo mejor presentan un orden diferente, pero claramente son ellos dos porque son los que se muestran caminando todo el país, recorriendo. Además, en el caso de los dos también tienen trayectoria de gestión. Uno actualmente ocupa una responsabilidad específica en la Ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich ya ha sido funcionaria, ahora no tiene otra responsabilidad que la de ser presidenta del PRO. Así que evidentemente ahí hay como dos biografías con mucho peso específico para competir en lo que hoy por hoy es el espacio opositor, claro, que se presenta como el más posicionado en la carrera electoral de 2023. ¿Cuánto le afecta a la oposición, por ejemplo, ahora el pedido de licencia de Alessandro, lo que pasó con Milman, las críticas por haber asumido allí Waldo Wolf en la ampliación del gabinete, bueno, y Silvia Lospenato, entiendo, ¿no es cierto? Fue Silvia Lospenato, Waldo Wolf, Javier, ¿y quién más asumió en el gabinete de la renta? Martín Redrado. Y claro. Martín Redrado. Sí, sí, sí. En eso, ¿cómo le afecta a la oposición lo que va a venir de parte del gobierno, que serán más ataques? Mira, Hugo, yo creo que hay cosas que nos interesan mucho, obviamente, a los politólogos, a los periodistas, a los analistas, pero quizás al gran público no está tan pendiente de una modificación o muchas veces de lo que a nosotros nos ocupa. Y no quiero decir que no sean importantes porque el gran público no lo mira, pero convengamos que hay temas que tienen un nivel de complejidad. ¿Viste? Cuando vos preguntás a lo mejor en una reunión de amigos, consejo de la magistratura, y muchos te dicen, ¿consejo de la qué? Y no Sí, tienen por qué saber cómo es el funcionamiento, cuáles son los integrantes de diputados, de senadores, los problemas. Es más, nosotros nos dedicamos a esto y muchas veces tenemos que leer 4 veces para ver si estamos entendiendo lo que se discute. Entonces, imagínate, yo creo que justamente a partir de acá empieza, y lo digo en el sentido virtuoso, no como una crítica, empieza la necesidad de los que quieran ser candidatos a simplificar. Correcto, está clarísimo. A explicar, es una tarea pedagógica y docente. Gustavo, un gustazo como siempre, interesante escucharte. Fuerte abrazo para todos. Buen año. Doctor Claudio Zink, tiene varios temas hoy y queremos escucharlo con mucha atención. Le mando un saludo